Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Por aquí muy bien. ¿Qué tenemos para hoy en Trolardo Comics? Pues lo que tenemos es una mono reseña. Os voy a explicar ahora mismo por qué. Bueno, ya sabéis que el verano no es una época fácil. Hay que compaginar pues el trabajo con el ocio, con muchas horas de luz. Y la realidad es que estoy leyendo pues más bien poco. Digamos que ha sido un julio poquito productivo. Así que bueno, como a estas alturas de mes, que estamos a finales, suelo subir un vídeo, grabar y subir un vídeo de las lecturas del mes, pues me parecen pocas para hacerlo. Así que he decidido juntar julio con agosto, lo haré a finales de agosto, subiré, pues eso, un vídeo con reseñas de por lo menos 10 cómics fácilmente. Me habrá dado tiempo, espero. Y mientras tanto, os traigo una pildorita de contenido que es la mono reseña, como decía, reseña de un solo cómic, en este caso de Contrition o Contrition, decidlo como queráis, como os dé la gana, yo voy a decir Contrition, de el señor Carlos Portela al guión y de Keiko al dibujo, publicado por Norma Editorial. Bueno, primero voy a hablar un poquito de los autores brevemente. A Carlos Portela le conozco como autor, pero no conozco sus obras, no he leído nada de él hasta ahora. Y ya os digo que, adelanto, un poquito de spoiler, que voy a leer más cosas porque esto me ha gustado mucho. Me gusta mucho su estilo, cómo escribe las historias, cómo las narra, cómo va construyendo, cómo mete los giros, así que, ole, muy bien, muy bien, muy bien por este autor. Y Keiko, bueno, Keiko es un grande del dibujo en el cómic español. Le tenemos, por ejemplo, entre otras cosas, en la trilogía de El Yo, con Antonio Altarriba, y un montón de obras más. Así que por ese lado yo tenía claro que tenía que comprar este Contrition, ya que me encanta este dibujante, me alucina su blanco y negro, su trabajo con las luces, con las manchas, espectacular. Así que bueno, como ya conté en el vídeo de la mandanga, me animé hace poco a comprar esta obra, que os voy a empezar a contar un poco de qué va. Primero un poquito de sinopsis y luego ya pasamos a analizarla más en detalle. Bueno, esto es un thriller, mitad de investigación, mitad social, digamos. ¿Vale? La parte de investigación que tenemos, bueno, pues tenemos a una periodista afroamericana que vive en un pueblecito de California y tiene que investigar una muerte, ¿vale? Un hombre que ha muerto en un incendio y le avisan los medios, bueno, sus contactos le avisan para que vaya al lugar de los hechos y se entere y escriba para el periódico en el que trabaja. ¿Vale? Hasta ahora todo normal dentro de un thriller. Lo especial es el motivo, digamos, por el que va a ese pueblo o quién vive en ese pueblo, ¿vale? Quien vive es una comunidad de delincuentes de delitos sexuales, ¿vale? Pederastas, pedófilos, violadores, todo lo que tenga que ver con un delito de índole sexual. ¿Y qué tiene especial este pueblo para que todos vivan ahí? Bueno, pues resulta que en California, esto es un hecho real, no es ficción del cómic, en California existe una ley por la que un delincuente sexual, siempre y cuando sean considerados los delitos más graves, pues esa ley lo que dice es que esa persona no puede acercarse ni vivir, ojo, ni vivir, a más de 1000 pies, o perdón, a menos de 1000 pies de lugares con niños, ¿vale? Por ejemplo, colegios, iglesias, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto, al final, en 1000 pies son 300 metros. Entonces, es complicado en la California profunda, en condados pequeños, es complicado encontrar pueblos donde no haya, pues eso, un colegio, una iglesia. Entonces, al final lo que esta ley crea son guetos de delincuentes de ese tipo, ¿vale? Y concretamente, el título del cómic, Contrition, da nombre a uno de esos guetos, uno de esos poblados, uno de esas pedanías donde van a vivir estos ex convictos cuando ya han cumplido su condena. Se van a vivir ahí bajo la tutela de, pues de una especie de cura, digamos, ¿vale? De un reverendo. Entonces, en este lugar, ¿no? Curioso lugar donde solo vive este tipo de gente,
y vive totalmente aislada del mundo. Tiene pueblos cerca, pero les cuesta mucho encontrar trabajo, les cuesta mucho relacionarse, ¿no? Como puede ser lógico. Bueno, pues lo que va a hacer ahora que ya hemos contado un poco el background, lo que va a hacer esta investigadora, esta periodista, es pues varios reportajes en torno a la zona, incluido el pueblo de Constriction. Y allí en ese pueblo lo que ocurre es, como decía antes, un incendio. Muere uno de esos ex convictos. Y a raíz de ahí se va a desarrollar toda la historia. Porque lo que aparentemente parece, digamos, lo que puede ser un incendio casual, accidental, pues va a haber más miga ahí. Va a haber más miga y vamos a ver cierto desarrollo. Hay que tener mucho cuidado reseñando esta obra, porque es la típica historia que si te pasas de frenada contando un mínimo detalle, la puedes liar muy parda, porque puedes desvelar cosas que es lo que le dan la miga a la historia. Todos esos giros, por dónde se va a desarrollar a partir de ese incendio, por dónde se va a desarrollar la trama, es realmente lo que más interesa y lo que más sorprende. Así que hasta aquí me voy a quedar en cuanto a lo que es la trama principal. Más cositas. Bueno, esta investigadora, como en el buen género negro, como en el buen thriller, va a tener los dejes del típico investigador, ya sea detective, ya sea policía, que tiene que compaginar, tiene que conciliar su vida laboral estresante, llena de horas de trabajo, llena de problemas, con su vida familiar. Vamos a ver también un poco los problemas que esta chica tiene con su marido, con su hijo, en su entorno familiar. Va a tener que lidiar con todos esos problemas y lo dicho, compaginarlos con su vida laboral. Un cliché del género, pero muy bien implementado en esta obra. Y luego también, bueno, pues vamos a ver cómo va dando ciertos pasos en la investigación, cómo le ponen trabas en la investigación, su propio jefe, la policía. Parece que nadie quiere mover un dedo por descubrir qué ha pasado realmente con esta persona muerta. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es un delincuente, ya os he contado de qué tipo, y genera mucho asco, genera pues que lo repudien. Entonces nadie quiere mover un dedo y es esta persona la que está muy interesada en descubrir la verdad, le motiva un montón, su ambiente en casa no es el propicio, así que ella se centra a saco en su trabajo. Y bueno, pues otro cliché del género, vamos a encontrar pues eso, que le van poniendo piedras en el camino y se pone cabezona, hasta llega a endeudarse para poder seguir la investigación. Hasta aquí no he contado nada que vaya a poder fastidiarte la obra, ¿vale? Eso es la primera parte, digamos, de la historia. En la segunda vamos a empezar a ver factores más sociales, más relacionados con la delincuencia. Vamos a ver puntos de vista de estos delincuentes, porque vamos a conocer a ciertos personajes, vamos a ver sus movimientos, sus opiniones, sus reflexiones. Vamos a encontrar reflexiones del tipo ¿qué ocurre con los delincuentes cuando cumplen condena y salen de la cárcel? Si tienen una vida fácil, si no. En el caso de crímenes sexuales, claro, no son acogidos por la sociedad, obviamente. Es curioso que, por ejemplo, la ley permite tener a tu vecino al lado y que sea un ex convicto por asesinato, pero no si es por un delito sexual. Un poco ese doble rasero, ¿no? de la ley en este caso. Te va a hacer reflexionar también muchísimo de cómo puede sentirse, lo dicho, cómo puede sentirse un criminal de este tipo cuando en principio se ha reinsertado en la sociedad. Te va a hacer reflexionar si realmente una persona así se puede reinsertar en la sociedad. Si en los demás deberíamos abrirle los brazos o al menos aceptar su presencia. Te va a hacer reflexionar sobre si una persona puede redimirse ante un acto tan grave. Si el mal viene de naturaleza o si lo has adquirido por ciertos comportamientos o por tu entorno. Básicamente, no deja de ser un poco un ensayo en torno a la criminalidad de índole sexual. Y a mí me parece súper interesante porque, bueno, pues no es algo que conozcamos en nuestra vida, no tenemos al lado a un pederasta para preguntarle. Entonces, que una obra indague sobre este tipo de contenido me parece súper interesante. Y lo más importante, antes de que alguien salte y diga, a ver si va a blanquear en la pederastia, para nada. Para nada. De hecho, tampoco se mete demasiado en juzgar, pero sí que
sí que hace preguntas, ¿no? O consigue que te preguntes este tipo de cosas sin menospreciar, sin dejar de respetar y sin, lo dicho, blanquear un tema tan importante. Simplemente consigue que tú en tu cabeza le des vueltas y empieces a, pues eso, a reflexionar. También vamos a encontrar aspectos relacionados con la venganza, si las personas afectadas por este tipo de delitos deberían vengarse, deberían perdonar. En definitiva, esto, al fin y al cabo, igual que en la trilogía del Yo, donde sí estaba inmerso Keiko, pero no Carlos Portela, teníamos en su primera parte, en Yo Asesino, un ensayo sobre el asesinato. Pues aquí tenemos básicamente un ensayo sobre la pederastía o la pedofilia, que no es lo mismo una cosa que otra. La pedofilia trata de... Espero que no me censure YouTube el vídeo por este tipo de palabras, ¿no? Pero la pedofilia lo que es las personas con filia, ¿no? a niños sin haber cometido delito, y la pederastia es cuando ya han cometido delitos, cuando ya han abusado. Otra cosa que nos va a dar este cómic de una manera un tanto de pasada son temas también de abuso, de acoso, que no sea solo sexual, también puede ser referente a bullying y otras cosas, ¿vale? Todo eso está aquí dentro. Vamos a ir construyendo los pasitos de la historia, la investigación, luego vamos a ver una serie de testimonios. Vamos a ver también cómo ciertos investigadores han acudido varias veces a este pueblo a entender cómo vive esta gente, cómo se desarrolla, cuáles son las relaciones entre ellos. Vamos a tener un montón de cosas. Parece mentira, en 160 páginas, todo el contenido que podemos tener. Y también vamos a tener un final bastante sorprendente. A mí personalmente hay un giro. Como, bueno, si esto tiene 160, como en la página 120, hay un giro que me ha dejado torcido y que no me esperaba para nada. Para nada. Tenemos grandes personajes, más allá de la protagonista, ¿vale? Y tenemos un niño como personaje, tenemos algún padre también, el reverendo, bueno, interesante esta obra de Keiko y de Portela. Vamos a hablar un poquito del dibujo, porque una historia tan intensa y con un tema tan importante y tan duro, no podía ser de otra manera que tuviera un dibujo también impactante. Con este blanco y negro, no tiene prácticamente grises. Esto lo que consigue es una ambientación brutal. Consigue mostrar la decadencia de la zona, pues eso, de la América profunda, que todo es un secarral, que viven en poblados aislados y hay poca gente. También la melancolía de una vida mejor de los propios delincuentes, ¿no? El saber que aunque hayan cumplido condena, la condena real, ¿no? La que te castiga la sociedad empieza después de la cárcel. Mirad. Voy a tener cuidado. Mejor demostrar las primeras páginas. Pero esto es un dibujazo. A mí me encanta, de verdad. No me canso de decirlo. Es espectacular. Ayuda a meterte de lleno en la historia. Ha habido un momento que no sabía si estaba leyendo un cómic o viendo una película o viendo una serie pues de este tipo, thriller. O sea, esto es totalmente adaptable a televisión. Me parece una manera de construir la historia y de ir generando interés y de ir generando... Te va dando migas de pan aquí te voy a picar y a ver qué piensas y a ver cómo avanza la cosa, ¿no? Todo eso está muy bien hecho, de verdad. Así que espero que un día se adapte. Es un tema complicado, es verdad. Pero bueno, es decir, es complicado, pero tampoco es que trate el tema con una crudeza brutal o que sea muy explícito o muy morboso. Para nada, es bastante respetuoso, como decía antes. Así que podría ser perfectamente adaptado. Es duro porque ves que hay personas, sobre todo niños, que son víctimas. Es bastante duro de leer, pero no llega al punto de que te revuelva el estómago, de que te suponga un problema para la lectura. Para nada, para nada. No considero que sea ese tipo de cómic, ni morboso, ni súper explícito. De hecho, no vemos ninguna escena muy complicada, ¿vale? Simplemente... ¿Por qué? Porque, bueno, pues esto no trata de delincuentes que van a abusar, sino que ya lo hicieron, ¿no? Y más sobre la reflexión. Lo dicho, un cómic muy reflexivo,
con un dibujazo, con una historia que se va construyendo poco a poco, que te hace preguntarte cosas, que no te da toda la info de golpe, sino que tú vas descubriendo el camino y completando parte de la historia. Y también, dicho sea de paso, por parte de Norma, una edición muy buena, con un papel gordo, un papel mate un poco poroso que coge súper bien las tintas. Esto con mucho brillo no sería lo mismo, ¿vale? Así que aquí se acaba la reseña. No es una micro reseña, es una mega reseña porque le he dedicado, no sé, unos 10-15 minutos. Pero espero que esto sea suficiente para convenceros de que compréis o de que leáis de la manera que podéis encontrarlo, ya sea prestado en bibliotecas, etcétera. Que leáis Contrition porque es realmente bueno, una de las mejores lecturas que llevo del año y sin duda uno de los cómics más destacables en el panorama nacional. Esto es 100% español, autores españoles, publicado por Norma en España y que yo sepa esto no se ha publicado fuera. Una cosa importante. Aquí tenemos al principio del tomo un prólogo del señor Antonio Altarriba, compañero de Keiko en muchos cómics, que nos pone en situación sobre qué vamos a encontrar en la obra. Hay un problema, señores y señoras, y es que nos pone demasiado en situación. Yo estas cosas las suelo leer bastante de pasada y las suelo leer con más detalle al final del tomo, y mi recomendación es que hagáis eso. Dejad el prólogo para el final, que sea un epílogo, que sea un post-mortem del señor Altarriba. No sé si ha sido descuido de él o descuido de... Aquí ya empieza el tomo. O descuido de la editorial. Pero... recomendación importante, leedlo al final porque os puede destripar aspectos fundamentales de la obra y puede perder la gracia. Atención que puede perder la gracia. Bueno, último comentario en la portada. Bastante reveladora. Un señor con pinta un poco sospechosa. Un cartel de que es un ex convicto sexual. Ahí lo dejo. Nada más. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Interesante? A mí mucho, me encanta este tipo de obras. Así crudas, serias, oscuras. Me flipan, aunque a veces el tema fuera sobre algo que no debería existir. Es lo que hay. Y esta pareja de autores nos lo han traído con todo su amor, todo su esfuerzo. Así que yo le pongo un sobresaliente. Contadme por favor en comentarios o de la manera que sea, por redes, por Instagram, por YouTube. Si os ha gustado, si lo habéis leído, si os llama la atención, si lo compraríais, qué os ha parecido la reseña y todas esas cosas. Nada más, muchas gracias, ¡hasta luego!